Hola, si estás empezando con Unreal Engine, pues seguramente ya habrás oído hablar sobre el tema de los blueprints, ¿no? Puede que hayas visto ahí que es una forma fácil de programar sin código, y sí, es cierto, pero también es una definición bastante pobre. Y es precisamente por eso, por lo que te tengo que decir que Blueprint no es un juguete ni una herramienta para los que no saben programar. Al final es un sistema de scripting visual profesional, que al final está integrado directamente en el motor y que corre al mismo runtime que C++. Simplemente tienes que saber cómo funciona su sistema o cómo está diseñado. Y esto es lo que se llama un sistema de reflexión. Ya hablaremos más adelante sobre qué es esto, pero lo importante es que cada nodo que colocas representa una función real. O sea, no estás haciendo dibujitos, sino que estás creando lógica real. Y esos cablecitos que ves conectados son los nodos, no están prácticamente de adorno simplemente, sino que representan el flujo de ejecución, lo que va ocurriendo en orden mientras se ejecuta el juego. Lo mejor de todo es que puedes acceder a cualquier propiedad, evento o clase expuesta directamente en C++, y esto te permite crear tus propias clases base y luego trabajar sobre ellas desde Blueprint sin tener que estar compilando todo cada rato. Ya veremos a qué me refiero con estar compilando y cuáles son las diferencias principales entre trabajar en un entorno de código puro o trabajar en Blueprint. Si te suena todo esto un poquito técnico, pues no te preocupes, porque esto al final lo iremos viendo tanto en este curso como en lo siguiente, paso a paso, al igual que tendréis un material didáctico increíblemente extenso que os explicaré cada uno de los términos y cada una de las definiciones, eventos y funciones que vamos a ir utilizando todo el rato dentro de este sistema. Entonces, por aquí ya más o menos es una introducción muy breve y vamos a empezar a meternos en materia. Vale, ahora que ya sabes lo que es un blueprint, ¿no? Vamos a ver por qué es tan especial y por qué al final lo vas a estar usando todo el rato en Unreal. Aunque más adelante aprendas C++ o trabajes en equipo, esto siempre lo vas a estar utilizando para hacer cualquier tipo de prueba o incluso para hacer cierta lógica que expresamente siempre es mucho mejor que darles en este tipo de entorno. Lo primero que hay que decir es que es muy accesible. No necesitas saber programar para empezar a crear lógica de juego real. Puedes hacer comportamientos, activar puertas, animaciones, efectos, sin tocar ni una sola línea de código. Y esto al final viene genial para diseñadores, artistas técnicos, incluso testers. Todos pueden aportar sin tener que estar dependiendo directamente de que sepas programar o no en C++. Lo segundo es que es muy visual. En vez de tener que leer código para entender qué pasa, aquí prácticamente lo ves directamente, ves los nodos, el flujo y cómo se van conectando una cosa con la otra. Y eso te da una visión global muy clara de cómo funciona todo el sistema. Es literalmente sacar los diagramas de flujo de todos los esquemas que vamos a ir viendo y trasladarlos a un esquema real de funcionamiento y flujo. Y sí, esto también puede volverse con el concepto de lo que vas a escuchar más de una vez, que es el proyecto Spaghetti, y es que todo se te puede empezar a enmarañar y todo se ve bastante mal. Pero esto también son prácticas que nosotros vamos a ir practicando aquí. Ya hablaremos de esto más adelante y cómo son las mejores pautas para no caer en eso. Luego está la integración. Blueprint no es solamente un sistema aislado, puede controlar la física, animaciones, inteligencias artificiales, los widgets, que son las interfaces de usuario, y hasta el multijugador. Literalmente todo el motor está pensado para que tú puedas manejarlo también en Blueprint, pero no siempre es la manera más eficiente de poder crear todo lo que vayas a hacer en esto. Así que sí, Blueprint es increíblemente potente, pero no ahora mismo no es lo que siempre vas a necesitar o lo que vas a poder utilizar para poder crear todo tipo de creaciones, sobre todo porque en esta academia no solo te vamos a enseñar a crear tus propios juegos, sino que también tengas la capacidad de adaptarte a cualquier tipo de entorno o creación. Y al final nosotros creemos que esa es la mejor manera de que tú puedas afrontar cualquier tipo de desafío laboral. Entonces, con este punto yo creo que podemos ir acabando y vamos a ir viendo ahora cuándo usar el Blueprint y cuándo vamos a utilizar el C++, que es esta siguiente parte que la consideramos súper importante para entender un poco todo el contexto de creación dentro de Unreal. Vale, llegamos a una de esas preguntas que se repiten un montón, ¿no? ¿Uso Blueprint o uso C++? ¿Cuál es mejor? ¿O cuál es más profesional? Pues mira, aquí sí que vamos a hacer un pequeño paro, porque ni uno es mejor que el otro. Al final estos se complementan. No tienes que elegir, tienes que, sobre todo, aprender a utilizarlos juntos. Y cuando entiendas eso, empiezas realmente a desarrollar con cabeza. Blueprint al final está pensado para que puedas trabajar rápido, prototipar, probar ideas, hacer cambios en caliente y todo sin necesidad de estar continuamente compilando. Claramente, cuando yo digo todo este tipo de términos, necesitas una referencia visual. Quiero decirte que este tipo de clases son un poquito más orientadas a la teoría y que posteriormente veremos una cantidad de prácticas abismales donde todo lo que yo te voy diciendo aquí te va a ir sirviendo para que tú puedas ir testeando cada uno de los términos sobre los que estamos trabajando. En cambio, C++ es perfecto para definir la base de cómo debe funcionar el sistema, para cosas que no van a cambiar tanto y que requieren un rendimiento o que van a necesitar un análisis o procesamiento más profundo con el motor, ya sean controladores, sistemas de inventario, comportamiento de enemigos, estructuras complejas, algo que tenga una agrupación de datos mucho más grande. Al final, lo que hacemos normalmente es creamos la clase en C++, le ponemos funciones, variables y lógica pesada, y luego exponemos todas aquellas partes que nosotros queramos a Blueprint para que desde ahí podamos llegar a ajustar cosas o crear diferentes tipos de lógicas de gameplay. Así puedes dejar que el diseñador se encargue de tunear el comportamiento y nosotros cambiamos valores y crear diferentes tipos de funciones para que estos puedan llegar a utilizarla en la propia lógica de cómo debería funcionar todo. Entonces,
¿Cuándo utilizar uno u otro? Pues como he dicho antes, pues depende un poco de lo que estás haciendo. Pero lo ideal no es elegir, es aprender a mezclarlo bien y saber dónde colocar una cosa y colocar la otra. Y justo eso es lo que vas a ir viendo aquí, tanto en este curso como en lo siguiente, y sobre todo cuando pases a nivel intermedio, que ya empezaremos a ver lo que serían las arquitecturas de sistemas, donde sobre todo haremos mucho hincapié sobre qué colocar en qué sitio. Con este concepto claro, vamos a ir ahora a la siguiente parte, que son un poco unas observaciones finales, y ya directamente pasaríamos a la siguiente lección. Quiero decirte que estas clases las puedes optar por escucharme o puedes verlas directamente en el material didáctico, por eso no son muy extensas. Es un poco una conversación tú a tú para explicarte un poco toda la densidad del material de una manera mucho más resumida. Nos vemos ahora. Así que, como ves, Blueprint no es ninguna muleta ni una herramienta limitada. Es una capa visual súper potente que te permite construir desde cosas simples hasta sistemas increíblemente complejos sin salir del entorno visual. Pero bien usado te ahorra un montón de tiempo, te permite iterar súper mega rápido y te da una libertad brutal para experimentar sin romper nada. Así que una de las cosas que te puedo decir es que no lo subestimes para nada, ni creas que tú no puedes crear creaciones completas con él, porque se puede. Y cosas increíbles, porque al final vas a estar utilizándolo también muchísimo. ¿Qué te quiero decir con esto? No te vayas ni para un bando ni para el otro, quédate con ambos y siempre vas a salir ganando. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.